Hola, ¿cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM en esta jornada ya de día lunes 9 de junio del año 2025. Vamos a dar paso al comentario del cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero. Y cuando ya estamos a lunes 9 de junio del 2025, empezamos este análisis haciendo un conteo, haciendo una revisión de lo que ha sido particularmente el tema de las encuestas, que nos traen como consecuencia una serie de sintomatología en los distintos partidos políticos, porque todos hoy día esperan con ansias, con preocupación, algunos con satisfacción y otros con angustias, lo que determina un grupo de chilenos y chilenas que es encuestado todas las semanas para saber en qué va la vida política de nuestro país, cuáles son los factores que están interviniendo en la decisión de la ciudadanía para los datos de las encuestas, y sobre todo porque hay que tener en consideración que las encuestas es una fotografía de ayer, pero que da una idea de cómo están hoy día comportándose los partidos políticos, y sobre todo porque hay un afán, diría yo, distinguidos auditores y televidentes, en que el morbo que rodea las encuestas le quita precisión, a mi juicio, de las preocupaciones por las cuales se mueve el Chile real. Hoy día tenemos una opinión respecto de lo que pasa con nuestros liderazgos políticos, pero jamás debemos de dejar de atender el hecho que estamos haciendo una mirada respecto de una situación política que de alguna forma no asume ya el papel que más del 50% de los chilenos y chilenas pensamos y determinamos respecto de lo que pasa con la política, con los partidos políticos y con quienes se postulan o quienes se postularían a ser dirigentes, diputados, senadores, presidentes de nuestro país. Por lo tanto, esto siempre hay que mirarlo con mesura, ¿ya? Porque son datos que van cambiando, no son definitivos, pero son datos que sirven a la hora de saber cómo va uno, cuánto más le va a uno, cuánto mejor le va al otro, y saber lo que está haciendo en un ambiente que trae a colación una circunstancia que tampoco podemos perder de vista, que esto de alguna manera está impuesto por los sistemas de comunicación, por los medios de comunicación masiva, que están interesados en lo que les pasa a los dirigentes políticos. Y nos recoge, a mi juicio, esa molestia íntima que existe hace mucho tiempo con nuestro sistema político y con la forma en que nuestras élites no demuestran las cercanías o las circunstancias que está viviendo el país en su conjunto, con instituciones, yo diría, que pasan por momentos muy difíciles, porque nos damos cuenta que esto del choreo, del robo, de la cosa mal hecha, es pan de cada día en nuestro país. Para donde mire, tenemos problemas de gran importancia y de mucha urgencia. No se nos va a pasar el tema de lo que Dorothy Pérez, la Contralora General de la República, ha pedido, ya investigado, ya señalado respecto a estas 25.000 licencias que se tomaron chilenas y chilenas fuera del país, licencias médicas, que viajaron fuera del país cuando estaba
produciéndose. Y eso es una molestia que yo creo que la clase política no logra entenderla. Y esta molestia no solamente tiene que ver con eso, tiene que ver con las fundaciones truchas, tiene que ver con esas platas que el propio presidente de la República le regaló de por vida en unas pensiones vitalicias a los delincuentes de la primera línea. Tiene que ver con una serie de situaciones político-económicas de nuestro país que se sabe que el próximo gobierno queda sin ningún peso en las arcas. Tiene que ver con los abusos del Estado, particularmente del Servicio de Impuestos Internos, que de alguna manera presiona a las personas de tercera edad que teniendo su casa y habiéndola comprado con tanto esfuerzo, habiendo pagado todos los impuestos que eso significaba, hoy día les sube digamos las contribuciones y algunos no pueden pagarlas. Hay circunstancias en que hay que revisar muchas de las situaciones internas de nuestro país, y esto no lo da el día a día de la política, porque estamos preocupados de qué pasa en las izquierdas y qué pasa en las derechas. Como si eso, en definitiva, pudiera solucionar los problemas del día a día. Es verdad que la democracia necesita de estos momentos para ir definiendo, para premiar o castigar a gobiernos que lo han hecho mal. Pero usted, para donde mire, en el espectro político y el espectro institucional se encuentra con problemas serios. Cuando tenemos a un presidente de la República que alega por este intento de asesinato respecto de un candidato a senador o presidencial en Colombia, y dice que la violencia no es el camino, y sin embargo mantiene todavía una estructura política, hecha para favorecer la violencia en la macrozona sur, con un estado de excepción constitucional todavía, porque una cosa es la que dice para afuera y otra cosa es la que hace realmente. No quiere recuperar la democracia el presidente Boric acá en Chile, porque si quisiera eso ya lo habría hecho hace rato. Ya habría, a mi juicio, sacado del mapa a la gente a los terroristas de la CAM, de la Coordinadora Arauco Mañeco. No lo hace, no quiere hacerlo y no va a hacerlo, porque políticamente gobierna con quienes respaldan a esos terroristas de la macrozona sur. Entonces, el gobierno que lo ha hecho mal, y por eso son los niveles de adhesión que tiene, y la política tiene esos niveles de adhesión, no nos olvidemos que la política está en el último lugar de la tabla de la credibilidad nacional. Y eso, distinguidos auditores, tenemos que ser muy perspicaces y hábiles, sagaces en entender lo que hay detrás de esto. Porque en el devaneo de lo que dice uno y lo que dice el otro, las mentiras que se inventan y que se difunden a través de las redes sociales, eso de dejar hacer en política, porque en política se puede todo, se dice, pero sobre todo en una elección de primarias presidenciales en las izquierdas, que no entusiasma, que se ve como una cosa menor, que no calientan el ambiente de ese sector político. Y que hoy día la suma de todos sus candidatos no representa más allá de un porcentaje de adhesión de un 20%. Y eso es triste, porque se suponía que un gobierno iba a impulsar una cantidad de cambios, pero hoy día a ese grupo de personas que están en ese afán se les ve con desconfianza y se les ve, diría, con poca monta,
no han logrado despegar con todo a su favor. Las elecciones van a ser en 3 semanas más y se supone que muchos van a hacer enormes esfuerzos para que mucha gente vaya a votar. Y no se ve porque aquí están postulando hoy día a un candidato que no va a ganar, aparentemente dicho por todas las encuestas. El tiro de gracia para las izquierdas podría ser que finalmente los dos que pasaran a segunda vuelta fueran los dos de derecha. Y eso es un hecho que no está lejos del acontecer de la realidad. Por eso que también es importante ver esto que señalan las encuestas académicas respecto a que hay un punto donde ya el candidato José Antonio Kast pilla y toma, empata con la candidata Evelyn Matei. Johannes Kaiser queda un poco más atrás, pero igual con un 7%, sabiendo que, por ejemplo, en el caso de Carolina Toá o Jara, tienen también un 7-8% de respaldo. Winter, bueno, que nosotros nuestras leyes permiten que sea candidato, siendo integrante fundamental del Frente Amplio, con todo lo que eso ha significado en temas de robo en nuestro país. Hoy día también enfrenta situaciones que son delicadas. Tanto Toá como Jara, como Winter o como Mulet se enfrentan a un problema serio interno entre ellos. De hecho, la candidata comunista le pone un 5 de 1 a 10 en nota a su compañera de lista, Toá, por los temas que son temas de seguridad pública. Imagínense el Partido Comunista que se ha negado prácticamente a todo respecto a tener leyes más fuertes para poder asegurar la democracia y terminar con el crimen organizado, la delincuencia generalizada, etc. En consecuencia, cuando uno mira desde arriba los temas de lo que están pasando en estas luchas intestinas entre las derechas y las izquierdas, nos preguntamos también, distinguidos auditores y televidentes, que más allá de las circunstancias tan propias de la política, que son los partidos políticos los que llevan a sus candidatos, saber cuáles son sus alcances intelectuales, sus calidades cognitivas, para estar donde se dice que hay que estar. Si finalmente existen desconfianzas íntimas, mayúsculas, en cada una de las coaliciones. Lo que señala, por ejemplo, un enorme líder que tiene el Partido Socialista, un economista, Landereche, que digamos que asesora en la parte económica a Carolina Toá, a su candidata, respecto a lo que piensa respecto al Partido Comunista o al Frente Amplio. Si después cuando no sean gobierno van a seguir quemando iglesias y rayando las ciudades con agravios para carabineros, etc. El Partido Comunista quiere hacer cuando sea oposición. Lo llevan desde la misma izquierda. Y las derechas, que hoy día probablemente tienen un respaldo ciudadano importante, al punto de, como se hablaba recién, es posible, no hay que descartarlo, porque se han mantenido los dos candidatos muy fuertes en primera línea, tanto como Matei y Kast, que los dos pasen a segunda vuelta. Podría ser perfectamente. Pero no sabemos todavía si acaso el socialismo democrático, con toda la fuerza que tendrá, va a permitir o va a desarrollar un programa algo más fuerte para que Toá sea candidata presidencial de su sector.
Y si acaso Jara, con todo lo que está haciendo, amenaza realmente con ser ella la candidata presidencial. Y si acaso, si Jara fuera candidata presidencial, ¿cuántos socialismo democrático realmente la van a apoyar o van a votar, en ese caso, más por Matei o por Kast? En consecuencia, ahí tenemos que entender, distinguidos auditores y televidentes, que se conforman cuadros de análisis que tienen muchas cuerdas, ¿ya? Y muchas, digamos, muchos espacios, muchas derivadas, que hacen que esto tome un tiempo, tome color, por decirlo así, tome entusiasmo, pero aparentemente lo que los antecedentes que hoy día, de los cuales resaltan desde las distintas encuestas, suponen un problema bastante más serio, porque ya sabemos también que las izquierdas van divididos en listas parlamentarias, no van a tener una sola. Las derechas también van a tener dos. En consecuencia, no solamente hay que ver el tema presidencial, sino con cómo va a estar en la correlación de fuerzas para la generación de los nuevos puestos en la Cámara de Diputados y el Senado. Hay una duda en la izquierda que me parece razonable. Así como están las cosas, la mayoría del Congreso en manos de la derecha podrían hacer perfectamente un cambio constitucional, que hoy día es más fácil, para tener una constitución que efectivamente nos posibilite salir de la pobreza y que nos dé elementos y miradas para poder pagar la deuda externa. Y eso claramente hoy día va a entrar en un debate, y con el tiempo en lógicas de angustias de aquella. Porque claramente, más allá de lo que creen que puede ser un legado, las 40 horas, el tema del aborto, el tema de la PGU y el tema de tantas cosas, para lo cual incluso en algunas ni siquiera hay financiamiento. La pensión garantizada universal no está financiada. Es una mentira que está financiada. Van a empezar con los mayores de, ahora en septiembre, con los mayores de 82, 83 años, pero cuando empiecen a ocurrir no tenemos crecimiento para pagarla. Lo que está pasando dentro del aparato del Estado respecto a esta permisología apabullante que tiene que ver con incluso Dorothy Pérez está al fuego, bajo fuego, digamos, del colegio de profesores o de los empleados municipales, etcétera, etcétera, que la acusan de estar coludida con la UDI para poder hacer cuestiones de temas de transparencia, cosas así. Cuando uno empieza a observar estas situaciones, los medios de prensa, los medios de comunicación, están habituales a preguntar cosas livianísimas, no ir al fondo, no ir al punto, ¿ya? Yo me quejo de eso normalmente, porque el dirigente político tiene que estar permanentemente supeditado a la pregunta de personas que saben hacer preguntas en el mundo político, y no necesariamente deben ser personas preparadas para hacer las preguntas que hay que hacer en el fondo, porque preguntar sandeces o liviandades no conducen a una opinión enriquecedora. Aquí, a mi juicio, la calidad de dirigente político como que le resta espacios a quien le está preguntando, a quien quiere saber más cuestiones de las que ocurren respecto de las platas, por ejemplo, en nuestro país, y tantas cuestiones más. Hay un desorden brutal en toda la línea de lo que significa la exigencia en el trabajo, particularmente de los funcionarios del Estado. Esto que hemos descubierto a propósito de las licencias truchas, ya que llevó a entender claramente que los trabajadores del Estado tienen un estatuto y un estatuto distinto a los empleados privados. ¿Qué es esto? ¿No es acaso una vergüenza
que los que son los que ponen la pega, los que ponen el sudor, ya para que el país digamos tenga crecimientos reales, pues. Si no podemos olvidarnos que el Estado funciona con la plata que generan en la empresa privada. Y a los trabajadores de las empresas públicas tienen más beneficios que las empresas privadas. ¿Cómo es eso? ¿Se cambia eso de inmediato? ¿El presidente va a mandar una indicación, de suma urgencia para transformar, cambiar esa ley para que sea una cosa no engorrosa ni abusiva de parte del Estado contra los que producen? Ahora, obviamente, aquí el papel de Dorothy Pérez ha dejado una vara alta respecto a lo que hay que seguir, pero yo observo con cuidado cuáles son las conductas de los distintos dirigentes, distintos ministros, pero particularmente el presidente, ya que como ser un gobierno, o sea, ser un Estado presidencialista, él tiene la potestad, solo él, el presidente, de poder introducir cambios en las leyes que irroguen gastos, porque eso no lo pueden hacer los diputados ni los senadores. ¿Se quiere corregir de verdad esto? En los temas de la permisología que tienen de rodillas al país, ¿se puede producir en esa situación de verdad? Esto que se recoge con vehemencia las cifras de denotación, particularmente del gobierno, con un respaldo de un 28, 30%, de repente un poquito más, pero ahí. O sea, no estamos hablando del 50, 51, 60. Estamos hablando de eso. Y que todas las cifras hoy día operan para saber que no van a ser gobierno. Y que por otra parte, las derechas, las que están al frente, ¿ya?, asumen que esta es una cuestión que es de una liviandad donde que también van separados, ¿no? Como narcisistas. Quieren probar que eres mejor que el otro, cuando hoy día en el fondo lo que necesitamos son dirigentes buenos que sean capaces de poder entender que lo que le falta a nuestro país es preocupación por el país. A mi juicio, aquí estamos frente a situaciones que nos complican, porque si usted preguntara o preguntase ya por dónde están las platas que todavía no devuelven de las fundaciones truchas al Estado, y que esas platas en muchos casos están sirviendo ahora para las campañas políticas de ellos mismos, uno tiene que preguntarse si nosotros no tenemos voluntad de corregir, o simplemente eso perdimos tanto la fe en que ya no nos importa lo que quieran. Total, ellos también asumen que las confianzas están perdidas. No se trata tampoco de ser negativos, de ser realistas. Y yo creo que acá está faltando una muñeca, ya, que sea capaz de tener los antecedentes, de no automentirse, ya, como lo hace en el caso de las altas autoridades de gobierno, respecto a que esto está resuelto y que todo está bien. Nos conformamos con poco, pero en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias, sabemos lo que significan las deudas. Y esas deudas hay que pagarlas. Y eso se paga con esfuerzo, con orden, ¿no?, con preeminencias, con formas de poder escalar lo que está primero y lo que está último. Y con un crimen organizado que hoy día nos tiene azotados. El Estado, con sus autoridades actuales, se niega a aplicar justicia. Y el Estado debiera ser, en casi todos los casos,
demandado por falta de justicia, o sea, porque el Estado tiene la obligación de aplicar justicia y de defender a sus ciudadanos, por lo menos del crimen organizado. Cada vez vemos más y más y más circunstancias que tienen que ver con esto. Entonces, cuando hay poblaciones tomadas completas, donde no entra la policía, donde no entra el presidente de la República, no puede, donde recién se hacen algunas cosas para que los narcos funerales estén más corregidos, menos apoyados por el Estado. Entonces, claramente, son estas las sensaciones que copan y llegan a las encuestas para definir qué candidato se podría encontrar, o candidata, mejor para poder responder a estas situaciones. Y obviamente tiene que ver con las sensibilidades que todos los días lunes parten con las encuestas que en Chile son creíbles y son serias. Estamos frente a una circunstancia que nos empuja a que nosotros los ciudadanos despertemos frente a lo que está pasando, que nos interesemos frente a cuestiones y circunstancias que hoy día nos hablan de que las cosas no están bien. Pero sobre todo, más que nos hablan, nos gritan a nosotros, los electores, que somos los únicos que podemos producir cambios de verdad, para que cuando lleguen algunos desalmados o algunos delincuentes a las listas parlamentarias o listas de autoridades, eso sepamos definirlo con tiempo, para que sepamos quién es quién en la cosa política, y sobre todo porque lo que pasa también es culpa de nosotros, los electores. Distinguidos auditores, nos encontramos mañana en otro Razones de Estado. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí la presente edición de Razones de Estado para esta jornada de día lunes 9 de junio del año 2025. Invitamos a todos nuestros amigos, auditores y televidentes a seguir en la sintonía de La Fuerza del Norte. La Fuerza del Norte en Taltal y Paposo 97.5.